Decías a él que ayer cuando fuimos a evangelizar, Testing. Thank you. ¿se podrá apagar esta luz? Cuando fuimos a evangelizar, decías a él que habló con alguien ayer. When we went to evangelize, Hazel said that he spoke to somebody that was there. Y qué tremendo verla o tener la oportunidad, hermanos, de compartir con estas personas que están en tanta necesidad. And how tremendous it is to be able to share what we were sharing yesterday with these people. Quizás no tanto la necesidad material, Perhaps they don't have material necessity, porque aunque es muy obvia esa necesidad, because even though that necessity is very obvious, en este país hay muchas facilidades para solventar las necesidades primordiales. in this country, necessities are not very easy, but they're easier to fulfill. Pero al ver ese vacío que hay en sus corazones, But seeing this gap, this emptiness that there is nos in their sentimos heart, de verdad privilegiados we feel privileged de poder compartir con alguien. to be able to share with them. Hablábamos ayer con mucho joven, porque se ve mucho joven allí. We spoke yesterday with a lot of youth because there was a lot of youth there. Hispanos, americanos, Hispanics, afroamericanos. Americans, African Americans. Me llamó la atención que prácticamente nunca he visto a un asiático allá en estas. It calls my Cuando attention vamos a that evangelizar. when we go to evangelize, we never really see an Asian. Me gustaría saber cuál es la razón de que no estén ellos allí. And I would like to know the reason why we don't see very many of them. Pero me llamó la atención mucho, creo que el hermano Holguín me llamó para que oráramos por un musulmán, creo yo que era él. But one of the brothers called me up so that we could pray for, I believe, a Muslim. Quería oración, Mohammed era el nombre, o His es name el was nombre de él. Muhammad, and he wanted prayer. Y él tenía un problema en la espalda, tuvo un accidente y tenía un problema en la espalda y quería oración porque el Señor lo levantara, lo fortaleciera. He had an accident and he had pain, back pain, and he wanted the Lord to heal him. Quería hacerle una oración a nuestro Dios, He wanted to make a prayer to our God, entendiendo y creyendo que nuestro Dios podía sanar su espalda para que volviera a trabajar. understanding and believing that our God could heal him so that his back could function the way it Y once allí used cerró to. sus ojos y permitió que oráramos. And he allowed us to pray for him. Y para mí fue muy interesante y muy conmovedora ese momento, And for me, it was very interesting and a very moving moment for me. porque una persona de esa área del mundo Because someone from that area of the world casi nunca permite que alguien ore, usually doesn't permit someone to pray for them. pero él permitió que oráramos. But he allowed us to pray. Hablé con un hispano, I spoke to Hispanic, Richard, Richard, un jovencito. a young man. Yo le pregunté, ¿pero qué hace aquí? And I asked him, what are you doing here? Me dijo, es que no tengo documentos. And he said, undocumented. Y le dije, pero su nombre tiene un apellido americano. And I told him, but your name has an American last name. ¿No es usted nacido aquí? Weren't you born here? Me dijo, sí, yo nací aquí, mis padres son mexicanos. He said, yes, I was born here, but my parents were born in Mexico. Entonces le volví a preguntar, ¿qué hace aquí? And then I asked him again, what are you doing here? Y bueno, me contó que tenía un problema con sus documentos, algo así con su hermano. Le dije, pero ¿qué hace aquí, hombre? And he told me again, Usted well, tiene there's this problem with my documentos. documents. I have a brother. Obviamente usted habla el inglés. I told him, you obviously have documents. hace aquí? You speak English. What are you Y doing saben, here? hermanos, que el problema es que mucha gente le gusta estar en esa situación. And let me tell you, brethren, there's a lot of people who like to be in that situation. Escucho yo un predicador I listen to a preacher de Inglaterra from England, y él siempre en sus predicaciones usa ejemplos, and in his preaches, he always brings examples, historias. stories. A mí siempre me gustaron las historias y los ejemplos porque nos dejan más pegado el mensaje. I've always liked stories and examples because they allow the preach to stick more. Yo lo hablaba una vez en una de estas convenciones que se hacen. And I went to one of these conventions that they had. Usted sabe que cuando uno entra hay un label o gafete, o And, ¿cómo más lo llaman? Un name tag. and you know that when you go in, Name tag. they give you a label, Y a name tag. allí cuando uno entra le dicen, ok, ¿cuál es su nombre? And when you go in, they say, okay, what's your name? Y entonces este hombre dijo, ok, ¿cuál es su nombre?
And this man said, okay, what's your name? Pedro, Peter. Pedro, ¿cuál es el peor pecado que has cometido? Peter, what's the worst sin you've committed? Y Pedro dijo, no me gusta decir la verdad. And Peter said, I don't like sharing the truth. Entonces escribió Pedro, mentiroso. So he wrote, Peter, liar. Y después vino Julia. Julia, ¿cuál es tu nombre? And they asked, Julia, what's your name? Y dijo, Julia, And ¿cuál she es said, Julia. el peor pecado que has cometido? And they asked her, what's the worst sin you've committed? Me gusta a veces tomar las cosas que no son mías. I sometimes like to take things that aren't mine. Ladrona. Thief. Y entonces entró Rogelio And then Rogelio came in. y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? And they asked him, what's your name? Rogelio, Rogelio. ¿cuál es el peor pecado que has cometido? What's the worst sin you've committed? No me gusta ver que la gente progrese. I don't like to see people progress. Egoísta. Egoist. Y entró Tina. Then came in Tina. Tina. Y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? And they asked her, what's your name? Tina. 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 ¿Cuál es el peor pecado que has cometido? What's the worst sin you've committed? Me enfado muy rápido y me gusta hacerle daño a la gente. I get mad very easily and I like to harm people. Asesina. Assassin. Llega el siguiente y le pregunta, Comes the next. They ask him, ¿cuál es tu nombre? what's your name? Jesús. Jesus. Y le pregunta, ¿cuál es el peor pecado que has cometido? And what's the worst sin you've committed? They asked him. Ninguno. None. ¿Cuál es el pecado más pequeño que has cometido? What's the smallest sin that you've committed? Ninguno. None. Pedro, Peter, tráeme tu nombre. bring me your name tag. Tina, Tina, tráeme tu nombre. bring me your name tag. Y uno a uno de ellos And se every lo single fue one of them poniendo ahí. put their name tag on. Porque eso fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Because that's what Jesus did for every Tomó single one toda of esa us. cuestión y la suya y la suya y la mía y la suya y la suya y la suya y la Your suya y problem la and your suya. problem and your problem. Y tomó sobre su espalda cada una de esas cargas. And he put upon his back our problems. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vayamos y hagamos cuando salimos a evangelizar. And that's what Jesus wants us to do when we go to evangelize. Enseñarle a la gente Teach people que hay un Dios de amor that there's a God of love que va a tomar su falta, that will take your fault, que va a limpiar su falta that will cleanse your fault, y lo va a adoptar como su hijo. and that will adopt you as his child. Mira, hermanos, yo me gozaba, yo conté más de 50 y tantas personas de la iglesia. Look, brethren, I counted about 50 people from just the church. Yo me gozaba de ver las mesas llenas de comida, hermanos. And I love to see these tables filled with food. Que la gente iba y volvía y recogía comida. And people came and they came back and they came back to get food. Pero me daba cuenta que muchas de esas personas les gusta estar en esa situación. But I realized that a lot of these people like to be in that situation. A algunos que les dije, hey, tú eres especial, le entregué un volantico. And there were a few that I gave a flyer that said, you are special. Y me dijo, I know. And he said, I know. Yo sé. Le dije, ¿cómo sabes? And I asked him, how do you know? I go to church. Yo voy a la iglesia. Oh, ¿a dónde vas? Where do you go? I go to church. Yo voy a la iglesia. ¿Tienes alguna necesidad para que oremos? Do you have a necessity that you need to be prayed for? No. No. Ok, Dios te bendiga. Okay, God bless you. Era un joven It was a young man que estaba allí. that was there. Me impactó, hermanos, It impacted me que al final llegó una jovencita. that later that day came along a young lady. Tenía un pantalón que tenía más hueco que tela. And she had more holes in her pants than cloth. Tenía una camisetica muy pequeñita con una blusa encima. And a very small shirt with a shirt on top of it. Hermanos, yo tenía una camiseta, una camisa, Brother, I had a un shirt. suéter y una chaqueta con un gorro y con una bufanda encima. I had a shirt, a sweater, a jacket, and a bigger jacket on top of that, and a scarf and a hat. Y tenía frío. And I was cold. Mis manos estaban congelándose. My hands were freezing. Y esta muchachita estaba ahí prácticamente sin ropa. And that young lady was No basically tenía there without zapatos, estaba clothing. en medias. She wasn't even
wearing shoes. She just had socks on. Quisimos darle zapatos y no los aceptó. We tried to give her shoes and she didn't accept them. Obviamente nos dábamos cuenta que estaba siendo atormentada por el demonio de las drogas. Obviously, we could tell that she was being tormented by drugs. Imagino yo que cuando está en ese momento, pues no sienten frío, no sienten hambre, no sienten nada. And I can imagine when you're in that moment, deep in that moment, you don't feel cold, you don't feel anything. Hablé con varios ministerios que habían allí. I spoke with many ministries that were there. Hay gente que va cada 2 semanas a llevar alimentos allí. There's people who go every other week to Hay get gente que food. va cada 2 semanas a llevar ropa. There's people who go there every other week to get Pero sobre clothing. todo hay gente que va allí cada 2 semanas a llevar la palabra. But there are also people who go every other week to share Para the que el gospel. hombre que está en ese momento de perdición So that the man who's in that moment puedan entender que hay una esperanza, of desperation understands that there's que hay hope. un Dios que tiene un plan para ellos. That there's a God that has a plan for all of them. ¿Y cómo quedarnos callados, hermanos, cuando estamos frente a una situación de esas? And how do we stay silent when we are faced with certain situations such ¿Cómo as es that? posible, mis hermanos, que la iglesia pueda llegar a ser apática a una situación de estas? How is it possible that the church becomes numb to situations like this? Qué bendición que la Iglesia Bautista Hispana I'm glad that our church, this church, pudo ser usada ayer por el Señor. could be used yesterday by the Lord. Qué bendición que usted y yo pudimos ser usados por el What a Señor. blessing that you and I were used for the Lord yesterday. Vendrán más oportunidades como esa. And more opportunities like that will come. Si usted puede ir, vaya, If you can go, go. porque usted va a ser ministrado allí. Because you will be needed there Grandemente, hermanos. greatly. Quiero que vayamos a Hebreos, hermanos, I want us to go to the book of capítulo Hebrews, 5, versos 12 al 14. chapter 5, verses 12 through 14. Cuando lo tengamos, pongamos de pie. Well, when we have it, let's be on our feet. Hebreos, capítulo 5, versos 12 al 14. Hebrews chapter 5, verses 12 through 14. Dice la palabra, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar a cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. The word says, for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Padre bendito, gracias. Heavenly Father, thank you. Gracias por tu amor, Thank you for your love, por tu palabra, for your word, por la libertad de reunirnos, for the freedom you give us to reunite today, a escucharte. to hear your word. Abre nuestro entendimiento, Open our understanding, nuestra mente, our mind, nuestro corazón our heart. y permite que entendamos Allow us to understand lo que tienes para nosotros. what you have for us today. Quita cualquier opinión de hombre, Señor. Take away any opinion of man. Solamente úsame como ese instrumento en tus manos Simply use me as a tool in your hands y háblanos hoy. and speak to us today. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Podemos sentarnos, You hermanos. may be seated. Saben, hermanos, cuando ustedes hacen un plan de salir de vacaciones o You know, cuando brethren, when you make vacation plans, y esas vacaciones pueden ser 1, 2, 3 días, una semana. those vacations could be 1, 2, 3 days, or perhaps even a week. ¿Qué es lo que hacemos antes de irnos? What do we do before we leave? Aparte de alistar todas las maletas, de alistar todas las cuestiones que hay que llevar. Besides packing and preparing everything that's being taken on the trip, Allí estamos mirando que las puertas hayan quedado bien cerradas, we make sure that the doors are locked, que las ventanas estén cerradas, the windows are locked, que las luces estén apagadas, that the lights are off, que las llaves no vayan a quedar goteando por ahí. that the keys don't stay somewhere inside the house. Y una vez que hacemos todo eso, nos vamos tranquilos. And once we do all of that, we leave peacefully. Y muchas veces, cuando regresamos de esos días, And several times when we come back from those trips, pues esperamos que todo esté como lo dejamos. we hope that everything stayed as we left it.
Quizás la computadora solamente necesito conectarla y seguirá funcionando exactamente. And it'll keep. Tenemos las llaves y el agua seguirá rodando como cuando abrimos la llave siempre. I'll turn the faucet on and it'll continue to work like it used to work. Pero ¿qué si tenemos una planta muy especial o una mascota? But what if we have a very special plant or a pet? No podemos hacer lo mismo de irnos 5, 6 días, una semana, 2 semanas. We can't do the same thing. We can't leave 5, 6 days, even a week, Porque hay planticas, hermanos. because there are plants. Y le digo a las hermanas que me entienden mejor, And I'm saying this que to the ladies necesitan un mainly, cuidado especial. that these kind of plants need a special kind of care. Y quizás usted tiene esa planta allí en casa que necesita ponerlo a la luz del sol. And this plant, you have to put it into Ya sunlight. saben cada cuánto le echan agua. You know how often you water it. Seguramente si usted se va sin prevenir lo que hay que hacer con esa plantica, cuando regrese, And perhaps when you don't take care of that plant the esa way you had plantica va a estar to, muerta. that plant will die. Cuando usted sale y tiene una mascota, ¿qué hace? When you leave and you have a pet, what do? Busca al vecino, al amigo, al familiar que le cuide la mascota mientras usted está lejos. You ask a neighbor, a family member, a friend to come take care of your pet while you're gone. No se puede ir por 5 días, por 2 semanas y dejar allí el perrito, el gatico, You can't leave for 5 days, 2 weeks, and leave the cat or dog there, porque quizás no lo encuentre vivo because perhaps you won't find it alive, o encuentra que se estuvo comiendo hasta los sofás de la casa. or that it was eating the sofas while you were gone. Alguna vez tuvimos un acuario, hermanos, y hasta el acuario con los pececitos era un complique. And we used to have fishes, an aquarium with fishes, and even that was a complication. Necesitábamos que alguien fuera a echarles comida cada tiempo. We needed someone to feed them every now and then. Hoy en día venden ahora los automáticos, ¿no? Uno programa el alimentador, Nowadays they have the echa automatic la ones where comida you y just cada program it, tanto suelta una porción de comida para and los every peces. certain amount of hours it releases the food. Pero usted no se va simplemente así y deja ese ser vivo descuidado. But you can't just leave and leave that living thing there without care. Eso sucede con nuestra vida espiritual, hermanos. And that happens with our spiritual life. Yo no puedo llegar y coger mi vida espiritual, meterla en la mesita de noche, en el cajón, cerrarla y seguir mi vida como si nada. I can't take my spiritual life, put it in a nightstand, leave it there, and just keep on moving forward like nothing happened. Y pretender a los 5, 6, 7 días abrir ese cajón y encontrar mi vida espiritual normal. And come back 4 to 5 days later and see my spiritual life exactly how it was. Seguramente que no. Probably not. Y ese era el mensaje del autor de Hebreos a esta iglesia. And that was the message that the author of Hebrews was giving to this church. Esta iglesia se había olvidado de crecer. This church had forgotten to grow. Esta iglesia se había olvidado de buscar espiritualmente al Señor. This church had forgotten to spiritually seek the Lord. Y el título del sermón es No crezcas. And the title of this sermon is Don't Grow or Stop Growing. Siempre escuchamos, hermanos, We always hear, brethren, tenemos que hacer esto, esto, esto para crecer. we have to do this, this, and this to grow. Y me llama mucho la atención And it calls my attention porque cuando yo estudiaba matemáticas sobre todo because when I studied mathematics overall y no entendía yo un problema, and I didn't understand a certain problem, siempre me gustaba sentarme y empezar a trabajarlo desde el final, desde la respuesta hacia atrás. I like to work it backwards from the answer and work it backwards. Y me funcionó muchísimo. And it helped me a lot. Yo le decía al Señor, quizás a veces, hermanos, And I would tell the Lord, nos perhaps dicen y nos dicen qué hacer. they tell us what to do. ¿Qué tal si nos dicen qué no hacer? What if they tell us what not to do? ¿Qué efecto tendrá en nuestra vida? What kind of effect would that have in our lives? 8 pasos para dejar de crecer espiritualmente. 8 steps to stop growing spiritually. Número 1, 1, dejemos de prestar atención a la palabra. stop paying attention to the word. Hebreos capítulo 5, verso 11, Hebrews chapter 5, verse 11. la segunda parte dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. The second portion says, since you have become dull of hearing. Esto no es culpa de nadie más que de nuestra indiferencia, hermanos. That is nobody else's fault but ours. Estos cristianos perdieron la disposición para aprender. Those Christians lost the will to learn. No querían aprender como usted y yo a veces no queremos aprender. They didn't want to learn how sometimes you and I don't want to learn. Por eso, como no querían aprender, no podían comprender. And because they didn't want to learn, they couldn't comprehend. Hoy en día, hermanos, si las cosas no son fáciles y rápidas, no queremos poner And nowadays, absolutamente if ningún something esfuerzo. isn't simple and fast, we don't want to pick it up. We don't want to learn it. No nos interesa hacer el esfuerzo.
we have no interest in putting an effort into that. Estos cristianos como los de ahora These Christians nowadays adquieren el mal hábito de no escuchar. acquire the bad habit of not listening. Se hicieron tardos para oír. They have lost the ability to live. They are dull of hearing. Saben, hermanos, que muchas veces el Señor nos habla a través de algún siervo, a través de algún hermano en la iglesia, And sometimes if God doesn't speak to us through people in church, pero no queremos escuchar. or sometimes he talks through us through people in church No and we don't queremos want to oír. listen. We have no Varios, interest. varios me preguntaron, Several ¿va a haber asked me, servicio mañana? will there be service tomorrow? Dije, es domingo y servicio, I said, if it's Sunday, we have service. pero es que está muy frío. But it's too cold. Si le tocara ir a trabajar, And if you had to work, llama a su jefe a decirle que si hay trabajo mañana. would you ask your boss if there's work tomorrow? Seguramente que no, hermano. Probably not. Seguramente está un poquito antecitos de la hora de entrada al trabajo. You're probably there even a little bit earlier than you should be. Se nos olvidó, se nos complicó el escuchar. No We queremos have escuchar. forgotten. We have become dull of hearing. Proverbios capítulo 4, Proverbs chapter 4, verso 20. verse 20. Dice la palabra, hermanos. Where it says, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. My son, give attention to my words, incline your ear to my saying. Do not let them depart from your eyes, keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them, and health to all their flesh. Así que si no queremos crecer espiritualmente, So if we don't want to grow spiritually, dejemos de prestar atención a la palabra de Dios. let's stop paying attention to the word. Porque la palabra me dice que si pongo atención, Because the word tells me that if I pay attention, voy a ser bendecido, I will be blessed, voy a crecer, I will grow. será vida para mí. It will be life for me. Número 2, Number 2, vivir del alimento espiritual del pasado. feed off of past spiritual life advice. Regresando a Hebreos capítulo 5, Going back to Hebrews chapter 5, verso 12, la primera parte. verse 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracle of God. Saben, hermanos, que muchos de los cristianos nos gusta vivir de las glorias pasadas. You know, brethren, a lot of us Christians like to live from off of past glories in our spiritual Nos life. gusta decir, hace 10 años We like to say 10 years ago, me leí como 3 libros buenísimos. I read about 3 books of the Bible that were really Hablaban de good. la fe, They spoke about faith. hablaban del crecimiento espiritual. They spoke about spiritual growth. Hace 5 años me hice unos cursos tremendos. 5 years ago, I took amazing courses. Aprendí mucho de teología. I learned a lot about theology. Podemos decir, hace 20 años voy a la iglesia. We could say 20 years ago, or I've been going to church for 20 years. Pero la palabra me acaba de decir en Hebreos, hermanos, But the word tells me in Hebrews que usted que lleva tanto tiempo viniendo a la iglesia, that you who have been coming to church for a really long time, debería por lo menos you should at least ser maestro. be a teacher. No lo digo yo. I don't say it. Dice el verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, For though by this time you ought to be teachers, ahora parecemos aprendices otra vez. it seems like we're apprentices again. No es como en el ejército por antigüedad. It's not like the military back then. Allá después de tantos años en una escalafón o en una categoría, Back then, ascienden al siguiente escalafón. you would stay in one category and ascend to the next category. Y simplemente la gente está esperando, el teniente espera que pasen 4 años para ser capitán. A tenant just waits 4 years to become a captain. Si se pasa de los 4 años, empiezan a investigar qué pasó. And after that amount of time, you start figuring out what other positions Pero you ¿qué can hacemos take. usted y yo, hermanos, cuando pasa y pasa y pasa el tiempo y todavía seguimos ahí sentados? But what do we do when we've been sitting there for a really, really, really long time? La palabra me dice que llevando tanto tiempo,
And the word says that after a certain amount of time, ya deberíamos ser maestros por lo menos. I should at least be a teacher. El problema es que no nos alimentamos con frecuencia. Problem is that we don't feed ourselves with the gospel with Por eso no frequency. crecemos espiritualmente. This is why we don't grow spiritually. Vivimos alimentándonos del alimento espiritual del pasado. We live off of past spiritual life occurrences. Pero ¿y qué del alimento espiritual de ahora, hermanos? But what about the spiritual food now? ¿Qué es lo que necesita nuestro ser ahora? What does our soul need now? ¿Será que ese alimento que tomé en el pasado sigue siendo efectivo para mi vida presente? Is it possible that that past spiritual occurrence is No still me beneficial imagino to me a la now? hermana Anita dándole compotas a Ismael, a Misael. I'm not talking about hermana or sister Anna disciplining her son Gerber, ¿era que se llamaban eso? or feeding her las- son Gerber when he was younger. No, eso era en el momento. El bebé necesita la That was- papilla, la compota, That was La in the moment. The fruta- baby needed food. bien machucadita, It had to be mashed up. porque como no hay dientes, Because se there was no necesita teeth. para que la pase. It could only be swallowed that way. ¿Qué tal el hermano Miguel dándole un bistec a Caleb? Or what about Brother Miguel giving Caleb a Todo steak? a su tiempo, hermanos. Everything has to be on its own time. Cuando usted comienza en el Evangelio, se necesita alimento espiritual para el recién comenzado. When you start your spiritual path, if you're just Venga al starting, you discipulado, need se beginner les dice. material. Aliméntese con el discipulado donde se le van a enseñar las cosas primordiales y fundamentales de la vida cristiana. Take classes that will teach you the basics Pero, of hermanos, Christian life. No me puedo quedar en el discipulado después de 10, 15 años de estar en la iglesia. But I can't stay in those beginner classes after No being puedo in seguir church ahí, 15, hermanos. La 20 palabra me years. dice que llevando tanto tiempo, And the word says that after a certain amount of time, ya debería estar enseñando un discipulado más I should bien. be teaching those beginner classes. Número 3, Number 3, nos olvidamos de lo fundamental. we forget about the fundamentals. Hebreos 5, versos 12, la segunda parte hasta el 13, dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Hebrews chapter 5 verses, the second part of verse 12 and 13, and you have come to need milk and not solid food, for everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Mira ese peligro, hermanos. Read that verse. Cuando no perseveramos porque hemos perdido esa costumbre de perseverar, When we don't persevere because we have lost the custom to persevere, hay dos problemas. there are two problems. No crecemos, We don't grow, pero la palabra me dice que no solamente no crecemos, but the word tells me that not only do I not grow, sino que volvemos a ser niños. but we become children again. Mira el peligro de eso, hermanos. Look at the danger in that. ¿Se imagina que nosotros en nuestro cuerpo físico, por dejar de alimentarnos, nos volviéramos niños otra vez? Can you imagine an adult body, because they stop feeding themselves, they become children again? Sería muy complicado, hermanos. It would be very complicated. Volvemos a ser niños espirituales. We become spiritual children again. Cuando nosotros dejamos de alimentarnos por 1 o 2 días, por la razón que sea, When we stop feeding ourselves for 1 or 2 days, for the reason being, tenemos el concepto equivocado que al tercer día pues me siento y me como 3 bistecs y We have 5 libras de fajitas, the bad habit that on the third day, I'm going to serve pretendiendo myself as much food as I reemplazar can esos 2 días que dejé de comer. to replace those 2 days that I stopped No eating. funciona así. That's not how it works. Cuando usted se trasnocha, hermanos, deja de dormir 1 o 2 días. When you stop sleeping for 1 or 2 days, ¿Usted piensa que echándose a dormir 4 o 5 días se recupera? you think that by sleeping 4 or 5 days you No, get hermanos. better? No. El cuerpo necesita un proceso que le va a tomar tiempo para que vuelva al ciclo normal que estaba Your acostumbrado. body needs a routine with frequency to get back to where it used Bueno, to be. nuestra vida espiritual es igual, Our hermanos. spiritual life is exactly the Si same. yo no estoy perseverando en la palabra todos los días, If I'm not persevering in the Word of God every day, corro el peligro de volverme otra vez niño, como dice el autor de Hebreos aquí. I am in danger of becoming a child again in my spiritual life. Muchas veces nosotros Several times we
que hemos llegado al punto de volver a ser niños espiritualmente, have wanted to go back to the place to be a child in our spiritual life. queremos pretender ser adultos. We like to pretend to be adults. Porque ¿qué dirán? Because what will they say? ¿Cuánto tiempo llevo yo aquí en el Evangelio y van a decir que todavía no soy ni siquiera un maestro? How many years have I been in this church? And they're going to say, Y I'm still entonces not a empezamos teacher. a alimentarnos con teologías So we start feeding ourselves with theology. y queremos explicar esa teología con nuestro intelecto. And we try to explain those theories with Y eso es un intellectual equívoco. knowledge. Ustedes han visto a los niños o las niñas, sobre todo las niñas de 12, 13, 14 años que ya quisieran tener 18, 19 o 20. Have you seen the young girls, 12, 13 years old, that like to act like they're all grown? Los muchachitos desde los 15 ya quieren tener 18, quiero tener estos derechos y Or quiero esto y hacer esto y 15-year-old aquello. boys try to have 18-year-old rights and opportunities. Yo me recuerdo de un joven que teníamos en el grupo de jóvenes aquí en la iglesia. I remember a young man who we had in the youth group here once. Siempre decía, ya el otro año tengo 18, voy a ser mayor. And he would say, next year I'm going to be 18. I'm going to be an adult. Voy a vivir mi vida. I'm going to live my life. Como dice la canción, ¿no? La vida loca. And like the song says, a crazy life. Ninguna prohibición, voy a hacer lo que quiera. No provisions. I'm going to do whatever I want. Ya soy mayor, pues voy a vivir mi vida como quiera. I'm grown. I'm going to do whatever I want. Y un día pasó porque ya era mayor y ya no asistía a la clase de jóvenes. And the day he turned 18, he stopped assisting Y se paró en la puerta youth del salón, classes. hermanos. and he stood at the youth class Yo door. estaba enseñándole a los jóvenes y me dijo, ¿cómo quisiera estar sentado ahí otra vez? I was teaching the class and he said, how I wish I Todo could en be su sitting momento, hermanos. there again. Si usted está empezando en el Everything has their Evangelio, moment. de esos pasos corticos, If you're just starting your spiritual path, pero take si usted short lleva tiempo en steps, el take small Evangelio, steps. But if you've been in analice porque congregation la a long palabra time, dice analyze because the word says que después de tanto tiempo that after a certain amount of time, ya debería ser por lo menos you should at least maestro. be a teacher. No podemos tapar, hermanos, We can't cover que nos volvimos niños that we have become children again porque no buscamos en la palabra. because we weren't seeking the word. Deberíamos entonces, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, We should at least, versos 2 y 3, the first book of Peter, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. First Primera de Peter Pedro 2, 2, 3. chapter 2, verses 2 and 3. As newborn babes desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, if indeed you have tasted that the Lord is gracious. Entonces, en vez de pretender que ya soy un adulto, So instead of pretending that I'm an adult, tengo que entender que como no he sido capaz de perseverar todos los días, I have to understand that because I didn't have the capacity to persevere every day, volví a ser como un niño. I became a child again. Y si entiendo que volví a ser como un niño, And if I understand that I became a child again, debería ser lo que dice ahí en Primera de Pedro. I should be able to do what it says in 1 Peter. Anhelar esa leche espiritual. Want that spiritual milk, No adulterada, porque ahí está la clave. not adulterated. Si That's está the key. adulterada, mata al niño. If it's adulterated, it kills the baby. En los medios sociales hay mucha leche adulterada. And in a lot of Christians, there's a lot of Hay adulterated mucho milk. mensaje cristiano adulterado. There's a lot of Christian who's feeding off of adulterated Cuidado milk. con lo que escucha mi hermano, Careful with what you listen to, porque puede terminar matándolo. because it could end up killing you. Tengamos mucho cuidado con eso. Let's Número be very 4. careful about that. Number 4, Abandonamos la práctica espiritual. we abandon spiritual practice. Hebreos 4:14. Hebrews chapter 4, verses 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Pensamos, hermanos, que la vida espiritual es simplemente aprender Biblia, We think that spiritual life is simply learning the Bible. aprender a defender esos principios teológicos que hemos aprendido. Learn to defend those
theological points that we have learned. Pero la realidad, hermanos, es que pasamos de niños a adultos But in reality is that we go from children to adults cuando logramos poner en práctica esa Biblia, esa teología, esos principios que hemos aprendido. when we can put to work everything that we've learned. En la vida espiritual no basta con saber los versículos, hermanos, In a spiritual life, there's no use to knowing a o bunch of con saber verses lo que hay que hacer. or to know what we have to do. Es necesario, ya lo leímos, distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. It's needed to know between the good and the bad, like we just read. Por eso otra vez, hermanos, la importancia de perseverar en la palabra del Señor. That is the importance of persevering in the word. Si no ponemos en práctica la verdad de la palabra, If we don't put in practice what the word says, no podremos experimentar lo que dice Santiago 1:25. we can't experiment what James chapter 1 verse 25 says. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Tengo que practicar, hermanos, lo que escucho, lo que leo, lo que estudio. I have to practice what I hear, what I listen, what I study. De nada me sirve decir que yo nado muy bien It's not helpful if I say I'm a good swimmer, si nunca he estado en una piscina and if I've never been in a pool, para mostrar que realmente nado bien. to truly demonstrate that I am indeed a good De nada swimmer. me sirve decir que me sé muchos versículos There's no use in me saying I know a lot of verses si no soy capaz de practicar ni siquiera uno en mi vida. if I can't even practice one in my own life. Si realmente somos adultos en el Evangelio, If we truly are adults, como in ya our la spiritual mayoría de life, nosotros aquí, like the majority of us here, entonces volvamos a ese Evangelio, then let's go back to the gospel. volvamos a estudiarlo, Let's study it. volvamos a abrir nuestro corazón y nuestra mente Let's open up our hearts para again que and el our Señor minds siga again, guiándonos y alimentándonos. so that the Lord continues to feed us and guide us. Número 5, Number 5, no leas la palabra. don't read the word. Salmos capítulo 1, versos 2 y 3. Psalms Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Book of Psalms, chapter 1, verses 2 and 3. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that bring forth its food in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. ¿Queremos dejar de crecer en nuestra vida espiritual? We want to stop growing in our spiritual life. No leamos más la Biblia. Don't read the word anymore. Número 6, Number 6, no oremos. don't pray. ¿Queremos parar de crecer en nuestra vida espiritual? If you want to stop growing in your spiritual life, No oremos. don't pray. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad, ¿cómo? 1 Thessalonians Sin cesar. Thessalonians No chapter nos 5, verse cansemos de orar. 17 says, don't teach yourself to pray. Orar sin cesar significa estemos viviendo una vida de oración. Praying without stopping teaches us to have a life with prayer. Otra forma para dejar de crecer, Another way to stop growing, rodéate de la gente equivocada. surround yourself with the wrong people. Esa es la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. There's a saying that says, surround yourself with the wrong group and you will break bad habits or good habits. Hemos oído en el mundo, el que anda con lobos, We have heard outside, aullar aprende. those who hang out with wolves will learn to howl. Siempre escuchamos cuando vemos una noticia de algún delito, de alguna cosa que pasó. When we see news about something that happened, Y yo siempre, me llama mucho la atención que dice, estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. and it really calls my attention when they say they were at the wrong place at the wrong time. Y siempre digo, ¿de verdad? ¿En serio? And I say, really? ¿Qué estaba haciendo allí? What was he doing there? Ustedes saben, hermanos, que aquí en Estados Unidos, You know, brethren, here in the United States, si yo estoy con alguien y ese alguien mata a alguien, and
If I'm with someone who kills someone, yo puedo ser condenado por asesinato. I could be condemned for Pero yo no murder. disparé, I didn't shoot though, pero usted estaba con el que disparó. but you were with the person who shot. ¿Con quién nos andamos? Who are we with? Dime con quién andas, nos decían en el mundo. Mi mamá, mis abuelas, dime con quién andas My mother and my grandmother would tell me who y te you're diré with, quién eres. and I will tell you who you are. Y es muy aplicable todavía hoy en día, And hermano. it's still very applicable today. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, Proverbs 20 sabio says, será, those who are with the wise will mas el be que se wise, junta con los necios but those who are with those who are stubborn será quebrantado. will be broken down. Y número 8, Number 8, ¿quieres parar de crecer, hermanos? if you want to stop growing, No vengas más a la iglesia, don't come to church anymore. no te congregues más. Don't congregate anymore. Hebreos 10:25 Hebrews 10:25. no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Creo que cada uno de nosotros como cristianos I think every single one of us as Christians tenemos un solo propósito, una sola meta, have one purpose, one goal, y es crecer cada día más. and it's to grow every day more. Es dejar que de verdad, como dice la palabra, And like the word says, podamos llegar al punto en que nuestro ego disminuya we can get to the point where our ego y que el Señor crezca cada vez más en nosotros, starts going away and the Lord starts growing more in us. que aprendamos a caminar con Él, That we learn to walk with Him que aprendamos a caminar el camino que Él ya preparó para nosotros, and to walk the path that He already prepared for us. que entendamos que sus caminos son mejores que los nuestros, To understand that His path is better than ours. que entendamos, como dice Jeremías, que Él tiene planes, que Él sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros, To understand that, like it says in Jeremiah, que son buenos planes. to follow His plans Para that are good bendecirnos. plans that will bless us. Yo creo que ese es el plan que todos tenemos. And I think that's the plan everybody has. Sin embargo, nuestro enemigo, Yet our enemy, el que vino para matar, robar y destruir, he who lives to destroy, kill, también tiene planes also has plans para usted y para mí, for you and me, para la iglesia. for the church. Y Él conoce, And He knows porque como somos tan prudentes, that because we are so smart, le dejamos saber siempre al enemigo cuáles son nuestras debilidades. we always let the enemy know what our weaknesses are. Entonces Él conoce, no porque Él sepa todo, porque Él no puede leer nuestra mente, Él no lo sabe todo. He doesn't know everything. Pero todo el tiempo le estoy contando, hermanos. But I'm always telling him, Entonces Él sabe exactamente dónde atacarnos. so he knows just where to attack us. ¿Usted no quiere crecer? You don't you Yo no want he to grow? crecido al primer bebé que le diga a su mamá o a su papá, me quiero quedar así. I've never heard a child say, I want to stay like this. Hay unos que sí por pura pereza dicen, yo no quisiera crecer porque saben que les va a tocar empezar a buscar trabajo, ¿no? There are a few that say, I don't want to grow because I know if I grow, I have to look for work. Pero yo no recuerdo que ni Andrés ni Samuel se levantaran algún día, ¿sabe qué, papi? Yo no quiero crecer. But I never remember my kids waking up one day and saying, Me you know what, quiero Dad, quedar I don't así." want to grow anymore. Los I'm que no lazy. quieren que crezcan somos nosotros los papás. Pero mire, nuestro Padre Celestial, hermanos, But look, brethren, our Heavenly Father tiene un plan tremendo para usted y para mí. has a tremendous plan for you and I. Y Él quiere que su propósito se cumpla en nosotros. And He wants His purpose to come true in our lives. Y la palabra dice que en ese proceso And the Word says that in that process, nos va a hacer llorar. He will make us cry. Pero que al final nos daremos cuenta que fue un proceso para mi bien. But that at the end of it, we will realize that it was a process Que en ese for good. proceso va a permitirnos que pasemos por ciertos desiertos. That He will take us through certain trials, A veces unos desiertos muy, muy duros, perhaps really harsh trials, largos, oscuros. dark, long trials. Pero yo siempre oigo que en el desierto lo primero que pasa es que da sed. But I've heard the first thing that happens in a desert is you get thirsty. ¿Cómo, hermanos, saciamos la sed? How do we Tomamos agua, ¿cierto? get better Cuando from la gente, yo veo en las películas que thirst. cuando la gente está We en el drink water. desierto, están buscando agua. Bueno, la palabra me dice que yo tengo
un manantial. Es más, no solo lo tengo, dice la palabra, que el que cree en mí, And the de word su tells interior me that my interior, me, correrán esos ríos de agua viva. there's rivers of living water flowing through me. En usted y en mí, hermanos. And you and I. Y lo que quiere decir eso es que no solamente para saciar mi sed, And it's not only to fulfill my thirst, sino que si dejo, el Señor me usará a mí para saciar la sed de otros. but that is to quench the thirst of others. A eso es que salimos, hermanos, a llevar el Evangelio. That's why we go out and share the gospel, Para saciar la sed de otros. to quench the thirst of others. Porque hay otros que están pasando por desiertos tremendos, hermanos. Because there are others who are going through tougher deserts than we are. ¿No quieres crecer en el Señor? You don't want to grow in the Lord spiritually? ¿De cuántas cosas nos estamos privando por nuestra necedad? How many things are we depriving from our ¿De own cuántos lives? privilegios nos estamos perdiendo How many privileges are we por losing no hacer lo que el Señor nos pide que hagamos? for not doing what the Lord is asking of us? ¿No le echamos la culpa a la iglesia? Don't blame the church. ¿No le echamos la culpa al predicador? Don't blame the preacher. ¿No le echamos la culpa al grupo de alabanza, hermanos? Don't blame the worship ministry. La culpa es suya, It's your fault. la culpa es mía, It's my fault. porque no he sido capaz Because I haven't been capable de perseverar of persevering haciendo lo que el Señor me pide que haga. and doing what the Lord has asked of me. No solo el Señor me dice, hágalo, Not only does the Lord tell me, do it, sino que Él dice, voy a estar contigo en el proceso. but He tells me, I'm going to be there with you in the process. No nos dejó solos. And I won't leave you alone. Usted y yo decidimos si queremos crecer. You and I decide if we want to grow. Usted y yo decidimos cuánto tiempo You and I decide how queremos much seguir siendo time, esos niños inmaduros how much longer do we want to be those immature children a los que, como Pablo decía, necesitamos volverles a dar that, like Paul said, we have to continue to feed them. alimento para bebés porque no han crecido. Milk, not solid food because they are not grown. Milk. ¿O cuándo estaremos listos Or when will we be ready para recibir ese alimento sólido to take que that solid solamente los food adultos pueden tomar? that only adults can have? Padre bendito, gracias por tu palabra. Heavenly Father, thank you for your word. Gracias, Señor, porque en tu palabra Thank you because in your word nos dejaste instrucciones you have left instructions, claras, clear instructions, específicas specific para cada uno de instructions nosotros for every single one of us de cómo recibir la plenitud que tú planeaste. to how to take and accomplish the plan that you have planted in our lives. Padre, permite que en nuestra vida Allow our lives podamos tomar un tiempo that we can take a time para hablar contigo, to speak with you, para pedirte perdón, to ask for forgiveness, porque a pesar de los años que llevamos, because even though we've had so many years hemos vuelto a ser niños. in this congregation, we have become children again. Y que cuando entendamos que volvimos a ser niños, And when we understand that we are children again, entonces ahora como niños anhelemos and now like children, we can desire ese alimento no adulterado that unadulterated feed para volver a ser adultos, to become adults again, para poder recibir todo lo que tú tienes para nosotros. to receive everything that you have planned for us. Gracias, Señor, Thank you, Father, por tu misericordia y cuidado, for your mercy and your care, por tu amor, for your love. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Y mientras la iglesia está con sus ojos cerrados, And while the church continues to pray, sus cabezas inclinadas, your heads bowed, sé que hay visitas. I know we have guests. En la hora de la bienvenida se le dio la bienvenida a algunas personas, We said welcome to a few guests, pero después de ese momento de la bienvenida vi que entraron nuevas personas. but after we had the welcoming moment, I saw new people come in. Y les damos las bienvenidas a aquellos que llegaron hoy. And we welcome those who came in later. Siéntanse como en casa. Feel at home. Pero aquellos que nos visitan, But those who visit us, si no han hecho nunca una oración entregando sus vidas a Jesús, if you've never made a prayer inviting the Lord into your life, si nunca han abierto su boca y su corazón if you've never opened your mouth and your heart para confesar que Jesús es el único Salvador, to confess that Jesus Christ is your Lord and Savior, queremos invitarlos esta mañana a que hagan esa confesión. I'd like to invite you this morning to confess that. Y yo les voy a pedir que repitan conmigo esta oración. And I'm going to ask you to follow me in this prayer. Dios de los cielos, Heavenly Father, gracias esta mañana te doy thank you so much this morning por tu misericordia, for your mercy, por tu amor. for your love. He entendido
I have understood que aunque he escuchado de ti, Dios, that even though I've heard of you, nunca me interesé por tus cosas. I was never interested in your Pero hoy word. entiendo But I understand today que si no camino contigo, that if I don't walk your path, mi vida será un desastre, my life will be a disaster. mi vida estará perdida. My life will be lost. Perdóname, Forgive me. Dios, yo vengo arrepentido. God, I come repent. Yo creo que Jesús murió en la cruz I believe that Jesus died on the cross por mi pecado. for my sin. Quiero ser tu hijo. I want to be your child. Acéptame como tu hijo. Accept me as your child. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. Te lo pido, Dios, I ask of you en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Mientras la iglesia sigue ahí orando, I mean, while the church continues to pray, si alguien hizo esa oración hoy por primera vez, if somebody made that prayer for the first time today, nos gustaría que levantara su mano, quisiéramos hacer una oración por I would ustedes. like you to raise your hand so that we could pray for you. Si usted está aquí, no fue coincidencia. If you're here today, it wasn't a coincidence. Este era el día que el Señor tenía para ustedes. This is the day the Lord chose for you. Si usted hizo esa oración por primera vez, levante su mano. Queremos orar por usted. Amén. If you made Amén. that prayer for the first time Amén. today, raise your hand. ¿Alguien más? No es un cambio de religión. It's Amén. not a change of religion. Esto es una decisión de una relación con Dios. This is the decision to have a relationship with the Lord. Les voy a pedir un favor más a aquellos que levantaron su mano. Those who raised your hand, I'm going to ask one more favor of you. Si se pudieran poner de pie un minutico. If you could stand up. Amén. Amén. Y queremos hacer una oración por ustedes. And I would like to make a prayer for you. Padre bendito, gracias. Heavenly Father, thank you. Te damos por nuestros hermanos. We give you for our brother and Acaban de abrir sisters su boca y su corazón. who have opened their mouth and their hearts. Enséñales que tú eres un Dios real. Teach them that you are a real God. Tómalos de su mano, Señor, Take their hand y llévalos a caminar contigo. and guide them in a path with you. Bendice sus vidas, Bless their lives. bendice sus familias. Bless their families. En el nombre de Jesús. In the name of Y le Jesus. damos una ofrenda de manos al Señor. Dios los bendiga. God Sean bless you. bienvenidos a la familia del Señor. Y un favor más les voy a pedir. And one Si more pueden- dirán favor. cómo pide favores, ¿no? Pero si pueden pasar aquí a este cuartico, If you could come by to this la room. hermana Natulia está por ahí, mi hermano Barrios. Si pueden pasar allí, les queremos dar un recuerdo de este día. I would like to give you No les van a quitar más de gift from 5 this day. minutos. Amén. Qué bendición. Sigamos abriendo nuestra boca, mis hermanos. Sigamos siendo el instrumento que el Señor quiere hacer de nosotros. Let's continue to open our mouths and be that tool that the Lord has asked us to be. Qué bendición tremenda, mis hermanos. What a great blessing. Yo quiero darle la bienvenida a este varón. I would like to welcome this young man. ¿Cómo es su nombre, varón? What's your name? Reinaldo. Su esposa y su hija pasaron allá. Qué bendición, varón. ¿Cómo le dice la iglesia a Reinaldo? Bienvenidos. Creo que allá hay alguien más que llegó después de la bienvenida. Hoy fue para allá. Amén. Vale la pena servirle al Señor, mis hermanos. It's worth working for the Lord. ¿Alguien más va? Amén. Amén. Qué bendición. Mira, hermanos. El Señor sigue bendiciendo a la iglesia. The church continues to bless. God continues No to bless the podemos church. seguir sentados ahí, hermanos, We can't continue to sit there porque siendo ya, deberíamos ser ya maestros because we should at least be teachers con by todo el now tiempo que tenemos aquí, hermanos. with all the time that we've spent here. Si usted quiere trabajar You want to en la work for the escuela Lord. dominical, en las clases auxiliares, háblese con la hermana Candy y la hermana Alicia. Talk to Sister Candy and Allí siempre se están Alicia. buscando They can sign you up to help in these classes, Profesores. to be professors. Y aquí hay como 20, 30, 40 sentados que llevan harto tiempo aquí, hermanos. And there are several here who have been sitting and haven't done anything yet. Mi hermano Hugo Ávila, ¿dónde está? Brother Hugo, Si nos despide con una oración. Es que siempre se sienta aquí y hoy le quitaron el puesto entonces. if you could dismiss us in a prayer. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Mañana a bless you, las brethren. 7 Tomorrow at 7, hay reunión vía Zoom. we have a Zoom meeting. Ahí hay oración, There's prayer. hay alabanza. There's worship. Tiene oportunidad de pedir por su necesidad.
And you have an opportunity to ask for your petition. No dejemos de orar por los hermanos que siguen con problemas de salud, mis hermanos. Let's not stop praying for those who are struggling with health issues. Dios los bendiga. God bless you. Pónganse de pie, vamos a despedirnos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Esperamos que Dios los guarde, los bendiga, tengan una semana próspera en todo aspecto. Padre, muchas gracias por haber estado en tu casa esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a seguir creciendo, Señor, porque nunca debemos de estancarnos en nuestra vida. Cada día tenemos que crecer un poco más y más, Señor, como dice tu palabra, hasta llegar a la perfección que tú quieres. Señor, que se cumpla en nosotros tu palabra, que podamos levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y podamos servirte con todo el corazón este año. Gracias por esta iglesia que tú has levantado, Señor, y que tú estás usando para que gente venga al conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a los que estamos ya años en tu palabra, Señor, a ser maestros para la gente y poder hablarle al mundo de tu palabra, Señor. Gracias. Ahora acompaña a tu pueblo, guarda a tus hijos, Señor. Bendice a cada uno en esta semana, cuídalos en su trabajo. Bendice a las hermanas que se quedan en casa. Cuida de los niños, de los jóvenes. Que tu presencia, Señor, esté con todos y cada uno de nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga y si puede darle un abrazo a la gente que nos visitó esta mañana.